Muy buenas noches, señores. Continuando con este tema, con nuestro rol de debates, pues hoy tenemos también la presencia de especialistas en constitucionalidad, especialistas en materia de derecho, especialistas que hoy nos van a dar a conocer sobre si para ser candidato al Congreso es necesario acreditar estudios superiores. A favor, tenemos a los constitucionalistas Oporto Cavero, Mónica Fiorella, Cárdenas Negrón, David Antonio, Cuadros Zúñiga, Diego Aldair, Pila Sarayasi, Maylin Rossi. Ellas son asesoras del gobierno de muchos congresistas y pues van a dar su posición en relación a que un candidato al Congreso debe acreditar estudios superiores. Por su parte, tenemos también a otros magistrados que han estudiado el tema de la constitucionalidad en nuestro país, actualmente asesores de muchos congresistas. Está esta noche con nosotros el constitucionalista Álvaro Quispe Aldo, Gianfranco Guaracayo y Waldir Bryan Pomauita. Ellos sostienen su posición en contra de que para ser candidato al Congreso se debe acreditar estudios superiores. Vamos a recordarles a cada uno de nuestros participantes en este debate que el participante número 1 tiene 4 minutos para debatir, mientras que los demás 3 minutos. Se les recuerda, por favor, que su hora de participación es a las 20:31, periodo en el que usted tiene que cortar a partir de este momento para el link de video que tienen que enviar al aula virtual. Muy bien, vamos a escucharnos entonces y vamos a dar paso a la casa de proposición de nuestro debate. Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad, esta casa sostiene que para ser el candidato al Congreso se debe acreditar estudios superiores. ¿Cuál es nuestro propósito? Nuestra intención es demostrar que exigir estudios superiores para postular al Congreso mejora la calidad legislativa, reduce la corrupción y fortalece la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Quiero aclarar que los argumentos que se van a presentar por parte de esta casa no es con la finalidad de discriminar, sino con la intención de mejorar el país. Antes de esto, vamos a presentar lo que son 3 conceptos importantes. El primero es el candidato al Congreso. Esta es una persona que postula para ocupar un puesto en el Congreso de la República con la finalidad de representar a la ciudadanía y participar tanto en la elaboración, en la aprobación y en la fiscalización de leyes. Por segundo concepto tenemos lo que son los estudios superiores. Esta es la formación académica dada ya sea por universidades o por institutos superiores que otorgan títulos profesionales o técnicos y que implican un nivel de especialización más alta y más allá de la educación básica. El tercero es los requisitos para postular. Estas son las condiciones mínimas que una persona debe de cumplir para ser elegible como candidato. Ahora vamos a pasar a lo que es la contextualización de lo que pasa hoy en día en nuestro país. Si bien cualquiera que tenga la ciudadanía, sea mayor a los 25 años de edad y no esté involucrado en problemas judiciales, puede postular al candidato para Congreso. Sin embargo, no se les pide contar con estudios superiores o una formación académica mínima. Esto ha permitido que en varios periodos del Congreso lleguen personas con poca o con ninguna preparación para enfrentar los desafíos complejos que implica legislar, como son lo que es la creación de leyes, la fiscalización del Poder Ejecutivo o el manejo de presupuestos nacionales. Como resultado, ¿qué obtenemos? Muchas veces nos encontramos con decisiones poco informadas o incluso con situaciones de ineficiencia y desconfianza por parte de la ciudadanía. Dado esto, voy a presentar nuestro primer argumento, el cual indica que exigir estudios superiores como requisito para postular al Congreso contribuiría a reducir los niveles de corrupción en el poder legislativo. Si bien, cuando alguien con menos preparación académica ocupa un cargo en el Congreso, las decisiones pueden ser más impulsivas o influenciadas por intereses particulares, lo que en ocasiones puede llevar a lo que es la corrupción.
En cambio, una persona que está bien formada, con una visión más amplia de lo que es la realidad, es menos susceptible a ser manipulada por presiones externas y sabe cómo poder balancear el poder que tiene a favor a una ciudadanía. Además, los legisladores superiores ayudan a formar un criterio ético más sólido. Un legislador bien preparado no solo tiene la capacidad de tomar decisiones informadas, sino también el compromiso con la justicia social, que es lo que realmente puede combatir a lo que es la corrupción. Una evidencia clara sobre este argumento que presenté es, en la actualidad, es que los países de Finlandia y Suecia es altamente valorada la educación y los requisitos de formación profesional para ocupar cargos públicos son estrictos. Y son estos países quienes tienen una baja cantidad de escándalos de corrupción debido a su sólida estructura educativa y a los altos estándares éticos que se promueven entre sus líderes políticos. Gracias. Bien, docente, muy buenas noches, público presente y equipo de proposición. Esta noche, esta casa de oposición, sostenemos ya muy firmemente que no debe exigirse estudios superiores como requisito para postular al Congreso. ¿Por qué? Porque el mismo día a día sí ya lo determina. Solo basta dejar un momento el celular y observar cómo está tu sociedad. La misma corrupción, el mismo soborno, el mismo deterioro social es nuestro pan del día. Y eso no se debe a la falta de estudios, sino a la pérdida de ética de una persona, a la pérdida de compromiso, a la pérdida de vocación de servicio. Y sí, sí estamos de acuerdo con lo que argumenta la integrante de esta casa, de esta proposición, acerca de la normativa, de la constitución política de nuestro país. Obviamente, cualquier ciudadano nacido en este país, mayor de 25 años y en pleno ejercicio de sus derechos, puede y es aceptado para postular al Congreso, ¿sí? Eso sí aceptamos. Lo que sí nos impugna a esta casa es que la formación académica no garantiza un compromiso, no garantiza una integridad, no garantiza un sentido común y mucho menos una conexión con la sociedad. Por ello, imponerla como requisito indispensable limitaría la diversidad y la representatividad del Congreso. Y eso es justamente lo que defendemos hoy en día, una democracia inclusiva, una representativa, no equilista, no excluyente. Para ello vamos a presentar argumentos sólidos que nos avalen nuestra postura. Disculpen. Nuestro contraargumento determina lo siguiente, que instituir los estudios superiores como una condición obligatoria va a marginar y va a vulnerar la igualdad democrática al excluir a una gran parte de la ciudadanía, que por razones válidas no han podido acceder a la universidad. Esto lo demuestra la estadística. ¿Qué dice la estadística actual de nuestro país? Según la INEI, solo el 22.6% de los peruanos mayores de 25 años tienen estudios completos. Si se aplicara esta condición, automáticamente estaríamos excluyendo a casi el 80% de personas en nuestro país. ¿Es esto democracia? ¿Dejar afuera a emprendedores, a líderes sociales, agricultores, que en realidad conocen más el estado de nuestro país, solo porque quizás no tienen un título universitario? En consecuencia, ¿saben cuál es la diferencia mínima? Ellos son conscientes. Ellos sí son conscientes. Los que están ahí sentados en el Congreso son sujetos completamente inconscientes. Y les voy a poner una pequeña anécdota. Hace poco yo recuerdo que estaban debatiendo una ley que proponía que los conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad pueden recuperar su licencia y volver a conducir, aprobando un curso y pagando una multa con un gran descuento. ¿Cómo pueden debatir esa ley? Con solo de que ya existe la idea, da pena ajena. Ahora entiendo por qué muchos países nos ven a nosotros políticamente tan bajos. ¿Cómo pueden debatir? O sea, la palabra debatir, ¿cómo pueden debatir ese tipo de ley? Y eso, que este congresista estuve averiguando y pues estudió arquitectura, tuvo un estudio superior. Con eso creo que ya basta. Por ello es que esta casa determina que la verdadera capacidad de representar no depende de un diploma, sino de un compromiso auténtico con la sociedad que a muchos congresistas hoy en día les falta. Gracias. Buenas noches con todos. Bueno, el candidato de la otra casa sostiene que
En este caso, si es que esta ley se aplicara, sería marginar a la sociedad, ¿no? Pero nosotros lo que queremos no es marginarlos, es darles a conocer que la presencia de personas con estudios superiores en el Congreso del Perú es fundamental para fortalecer la calidad institucional y mejorar la eficacia legislativa del país. Un congresista con formación académica avanzada no solo posee conocimientos técnicos en áreas específicas, como derecho, economía, ciencias políticas, administración pública o salud o ingeniería, sino también desarrolla habilidades esenciales para la función parlamentaria: pensamiento crítico, análisis de problemas complejos, elaboración de propuestas basadas en evidencia y comprensión de las consecuencias sociales, económicas y jurídicas de cada decisión legislativa. La complejidad de los problemas que enfrenta el Perú actualmente: corrupción, desigualdad, inseguridad, crisis ambiental, educación deficiente, entre otros, exige representantes más capaces de entender las causas profundas de los fenómenos y diseñar soluciones efectivas y sostenibles. Los estudios superiores, quizás, como dice el compañero, no garantizan por sí solos la integridad o el compromiso ético, pero sí aumenta la capacidad de evaluar diferentes perspectivas, utilizar datos fiables para tomar decisiones, debatir con argumentos sólidos y redactar leyes técnicamente bien estructuradas que resistan el análisis jurídico y técnico. Además, en un contexto de creciente desinformación y populismo, en este caso en el Perú, contar con legisladores mejor formados ayuda a elevar el nivel del debate público y político, permite que la discusión parlamentaria se enfoque en propuestas reales y no en discusiones improvisadas. Asimismo, facilita la fiscalización técnica, perdón, la fiscalización técnica, perdón, eh, ok, asimismo facilita la fiscalización técnica del Ejecutivo y el adecuado control de las políticas públicas, cumpliendo mejor la función de representación y de equilibrio de poderes que caracteriza a un Congreso democrático. Ahora, quienes poseen una formación académica, especialmente en áreas como derecho, ciencias políticas o economía, desarrollan habilidades analíticas y críticas que les permite interpretar adecuadamente las normas legales, evaluar el impacto de las decisiones económicas y comprender el funcionamiento del Estado en general. Esto es clave en el ejercicio de las funciones públicas, ya que las decisiones mal fundamentadas pueden generar consecuencias negativas en la sociedad en general. Ahora, como evidencia, qué bueno que, bueno, el candidato de la otra casa nos hable de temas estadísticos, porque casualmente en una encuesta de Ipsos Perú 2022, si no me equivoco, reveló que más del 70% de los ciudadanos considera que los congresistas deberían tener estudios superiores para representar mejor los intereses del país y comprender problemas con mayor profundidad. Ahora, por esas razones, promover el ingreso de las personas con estudios superiores en el Congreso no solo es una cuestión de mérito personal, sino una apuesta para mejorar la gobernabilidad, la transparencia y la democracia en el Perú. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, si bien es cierto la casa de la oposición que dice que los congresistas que tienen estudios superiores llegan a ser mejores en sus labores como legislar y a dar algunos otros, esto no garantiza que sea no, los actos éticos como la corrupción, porque eso es ético, no va con los estudios superiores. Hay muchos congresistas que teniendo como Alan García, teniendo sus estudios superiores, han realizado actos de corrupción. Entonces, no garantiza eso, el hecho de tener estudios superiores, la corrupción. Tal vez la calidad legislativa sí, pero los congresistas también están asesorados tienen asesores que los pueden guiar en la legislación. Entonces, pasando esto, pasaría a mi argumento.
Y el segundo argumento de mi casa es la historia del Congreso. ¿Por qué existe un Congreso? Porque hay tres tipos de poderes en el Estado, y este es el Congreso, el poder legislativo. El Congreso fue creado históricamente como un espacio de representación del pueblo, no de un título. Si bien la otra casa sostiene que no está discriminando, esto es falso, en verdad sí lo está haciendo, está discriminando. Si entendemos la palabra discriminación como un trato desfavorable hacia un sector de personas, sí lo está haciendo, por más que lo nieguen. Entonces, uh, el Congreso es una representación del pueblo. Si leemos el artículo de la Constitución Política, el artículo 90, dice: para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, tener 25 años y gozar de derechos de sufragio. Ser peruano de nacimiento. Yo creo que con eso basta para ser representando al Congreso, porque solo un peruano puede representar a otro peruano. No necesita de diplomas para hacer, porque no, al Congreso no se va a alardear de tus diplomas o tus logros académicos, se va a representar a un pueblo. Entonces, si restringimos la capacidad o la participación electiva en un solo sector, no se verá reflejado la gran mayoría de los peruanos. Lo que está proponiendo mis opositores no es algo válido, porque lo que ellos proponen es discriminar, separar a un grupo que no ha tenido la virtud de tener un estudios superiores al Congreso, que es la mayoría. Lo que deberíamos hacer como peruanos es que la mayoría de los peruanos tengamos la oportunidad de tener estudios superiores, hasta la mayoría, ¿no? ¿Saben cuándo vamos a tener un congreso con profesionales? Bien, cuando todos los peruanos, o la mayoría, el 90% de peruanos, tengamos estudios superiores. Entonces, ahí la mayoría de los congresistas tendrán estudios superiores, pero no poniendo leyes absurdas como diciendo que solo aquellos que gozan de estudios superiores puedan acceder al Congreso, porque los peruanos deben ser representados en su mayoría. Por ejemplo, un ejemplo claro es cuando se redacta una nueva constitución, que son la Carta Magna del Estado, lo que nos guía a todos como un país, son los congresistas precisamente los que lo hacen. Entonces, si la mayoría de los peruanos no nos vemos reflejados en un congreso, por ejemplo, en esta constitución que tenemos en la moderna, varios nativos fueron al Congreso, fueron elegidos como congresistas sin tener estudios superiores para redactar esta constitución. Imagínense si no hubieran tenido estudios y esta ley se hubiera aprobado anteriormente y no hayan participado. Entonces, estas personas nunca hubieran tenido la oportunidad, estas personas de pueblos originarios nunca hubieran tenido la oportunidad de ser representados en el Congreso y así redactar una constitución. O sea, su voz también importa, porque no todos tenemos la oportunidad de estudiar, no todos tenemos la oportunidad de hacer. Si queremos un Congreso que todos tengan estudios superiores, hagamos que todos los peruanos tengamos estudios superiores y no intentemos discriminar hasta ese entonces. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Bien, como dijo el anterior representante de la casa, la diferencia es que no tienen la suficiente valía, o bueno, no tienen un buen pensamiento que determine al momento de aprobar las leyes. Y bueno, contar con congresistas preparados académicamente incrementa la confianza ciudadana y fortalece la democracia. Cuando los ciudadanos ven que sus representantes tienen una buena formación académica, que entienden temas complejos y toman decisiones basadas en argumentos sólidos, se sienten más seguros y representados. La democracia no solo depende del acto de votar, sino también de creer en la capacidad de quienes elegimos o al momento de hacer nuestra votación. Para cuidar el bienestar de nuestro país, si percibimos que nuestros congresistas son improvisados o desinformados, esto genera un descontento en la población, una desconfianza e incluso apatía hacia todo nuestro sistema político. Y bueno, esto no es solo una opinión. Según una encuesta del
Datum, en el 2022, el 76% de los peruanos considera que la falta de preparación académica en los congresistas disminuye su credibilidad y afecta negativamente la confianza en el Congreso como institución. Por eso, si queremos fortalecer nuestra democracia, es esencial exigir una formación académica sólida en quienes nos representan. Gracias. Bueno, continuando, la casa opositora dio varios datos, ¿no? Como la última que dio del 76% de los peruanos que quieren que los congresistas tengan estudios superiores, pero esto es obviamente una falacia ad populum, no porque la mayoría de las personas digan que algo debe ser correcto, no es correcto, ¿no? Sino que tenemos que profundizar más dentro para observar más cuál es lo mejor para nuestro país, en nuestro estado de nuestro país. Siguiendo eso, entonces tenemos el tercer argumento, que sería líderes sin diplomas. En este argumento vamos a ver cómo ha existido personas a lo largo de la historia que han demostrado, sin tener estudios superiores, gran capacidad de liderazgo. Por ejemplo, en el Perú tenemos a Paulina Arpasi Velázquez, que fue la primera mujer aymara en el Congreso, sin tener estudios superiores, dio muchas leyes favorables a favor de los pueblos originarios y del medio ambiente. Entonces, y también tenemos otro ejemplo, también tenemos a Justiniano Apaza, que tampoco, sin tener estudios superiores, dio muchos derechos laborables y sociales en el Perú, que nos beneficiaron muy bien. Y no solo tenemos que ver en el Perú, también podemos ver en la historia. Por ejemplo, a nivel internacional, Abraham Lincoln, que es uno de los expresidentes de Estados Unidos, no tenía estudios superiores y supo liderar a su país en una crisis que se encontraba su país en la guerra civil y para cómo abolió la esclavitud. O sea, un gran logro. También podemos ver acá en nuestra modernidad, Nayib Bukele es un candidato, es un presidente de Salvador que no tiene estudios superiores, que cambió la realidad de su país. Salvador, siendo el país con alta criminalidad, uno de los mayores tenía una tasa de criminalidad alta, ahora, gracias a su gestión, tiene una de las tasas más bajas de criminalidad a nivel del mundo, sin tener estudios superiores. Imagínense que el país Salvador, hubiera hecho caso a la casa opositora con lo que están proponiendo, que solo los candidatos a ser congresistas o a ser legisladores o representantes solo tengan estudios superiores. Salvador seguiría siendo el país más criminal del mundo. Una persona sin diplomas lo ha logrado. No hay necesidad de tener estudios superiores para lograr lo que han hecho. Con esto quiero dejar en campo que la capacidad de liderar, de organizar a un país, de sacar adelante, no depende de tus diplomas, sino del cariño, del amor, de la pasión que tengas a tu país y de tener las ganas de sacarlo adelante, ¿no? Son esas lo que debemos ver en las personas y no sus diplomas y sus presunciones que tienen por presumir un diploma o un algo. Gracias. Muy buenas noches con todos. Bueno, esta casa, en síntesis, a lo largo de este debate se ha demostrado que no solamente basta con tener buenas intenciones para llegar a ser un congresista. El país necesita representantes preparados, que sepan leer una ley, entender el impacto de un presupuesto y tomar decisiones pensando en todos, no solamente en unos cuantos. Perdón. Pedir estudios superiores no es discriminar, es cuidar, es asegurarnos de que quienes tomen decisiones por millones de peruanos tengan las herramientas para hacerlo bien. Con más información podemos reducir la corrupción, mejorar la calidad de las leyes, recuperar eso que ya se ha perdido, que es la confianza de quienes nos representan. Por mi parte, yo pienso que nuestro equipo debería ganar, porque apostamos por un Congreso con gente capaz, honesta, preparada,
No queremos más improvisación, no queremos más errores que nos retrocedan años. Queremos un país en donde el compromiso vaya de la mano, donde el servicio público no sea un privilegio, sino una verdadera responsabilidad. Eso empieza con exigir lo mínimo, que por lo menos estén preparados, porque cuando elegimos a alguien para representarnos, no solo le damos un voto, le damos una voz, y esa voz debe estar informada, consciente y comprometida. Muchas gracias, compañeros. Bien, esta casa va a dar su conclusión, pero para ello solamente voy a acotar unos cuantos puntos importantes en este ya final. Primero, hay congresistas y hay ministros. Uno. Dos, según lo que dijo una de la casa de proposición acerca de la mitad de la población, si no me recuerdo, fue la integrante de Maylin, comentó acerca de que la población, más o menos el 66% está aceptando que sean personas con estudio superior que nos gobiernen en el país. Es la mitad, más no es un porcentaje tan alto así. Y por ende, yo pienso que eso es hoy en día considerado como un estereotipo, que todos siempre piensan que tiene que ser una persona que tenga un estudio superior para poder gobernarnos, cosa que no debe ser. Y un claro ejemplo está el país de Qatar, que hoy en día pueden fijarse su calidad de vida, su economía, pueden fijarse cómo está hoy en día estructurado ese país. No tiene congresistas. Se pueden fijar, ahí está, para eso está el internet, ¿no? Como dicen muchos. Y bueno, solamente también mencionar que hoy en día el Congreso tiene 70% de personas que están estudiando o han tenido estudios superiores, pero el 30% no ha tenido. Ahí para que vean más o menos cómo está su Congreso. Y bien, vamos a ya terminar con la parte de nuestra síntesis. Disculpen por alargarme mucho. Ya. En síntesis, exigir estudios superiores para postular al Congreso sería una grave limitación al acceso democrático. ¿Por qué? Porque así marginaríamos a ciudadanos valiosos solo por no tener un título, olvidando que la diversidad y la representatividad real son la base de la democracia sólida. Además, uno de la casa de la proposición había comentado acerca de que no quieren improvisar. Con eso ya no están discriminando. Con que ya nos digan improvisar, con eso ya nos están discriminando, ya se los digo desde ahora. Convertiríamos al Congreso en un espacio más etilista, es verdad, desconectado de las verdaderas necesidades de nuestro país. Y además desconoceríamos el legado de tantos líderes que hemos tenido. Por ejemplo, está el presidente militar, no recuerdo bien su nombre, Francisco Alvarado, no, apellida Alvarado, que fue militar y aún así hizo un boom en nuestro país. Aunque muchas personas que quizás están en contra del militar no están de acuerdo, pero sin estudios superiores llegó a ser presidente del Perú, no como un famoso llamado Alan García, ¿es verdad? Vale, por eso yo les pregunto a todos en este debate, ¿vale más un título que la voluntad y el compromiso real con la sociedad? ¿Realmente queremos un Congreso lleno de tecnócratas que desconocen la realidad de nuestro país? Esta casa determina que la verdadera transformación del país va a empezar cuando reconozcamos que el conocimiento y la sabiduría no siempre vienen de las aulas universitarias, sino de la vida misma. Ser autodidacta no es un delito, y limitar el acceso a la política a unos pocos no es avanzar como país, sino retroceder como país. Ser un país con gente inepta, disculpen el término, ser personas conformistas, ser personas que perdieron la autocrítica de sí mismo. Gracias. Perdón, ¿y por qué debería ganar mi equipo? Perdón. Consideramos como equipo que debemos ganar ya que nuestros argumentos son sólidos, están sustentados en datos oficiales. Los mismos datos así lo determinan. Ejemplos históricos reales. Hemos mencionado a varios autores en nuestra historia. Y también nuestros principios constitucionales que respaldan la inclusión son completamente democráticos. Por eso creemos firmemente que nuestra postura es más inclusiva y más justa y realista para el contexto actual de nuestro Perú. Apostamos por una democracia más representativa y más accesible, donde la voluntad, el compromiso y la conexión con los ciudadanos valgan tanto o más que un título profesional. Gracias, eso sería todo.
Muchísimas gracias a los señores constitucionalistas que hoy nos han hecho brillar, nos han hecho imaginar un Perú sin mucha corrupción, un país libre de corrupción. Solamente con la ética podemos vencer algunas de nuestras dificultades como país. Bien, muchísimas gracias a cada uno de los constitucionalistas. Vamos a ver entonces, jóvenes, todavía no apaguen su audio o su cámara. Su debate ha terminado a las 20:59. Faltan un minuto. A ver, voy a empezar por Mónica Fiorella Oporto. Ella ha definido el tema, define las palabras, presente el contexto y también presente el argumento. Su voz es muy buena, le acompaña bastante y es una virtud que siempre hay personas que tienen este manejo de voz. De hecho, en forma general podría yo decir que los 8 o los 4, los 6 que están acá tienen una buena postura y además tienen la postura de defender, la postura de decir lo que creen y lo dicen con firmeza, ¿no? Van mejorando. Entonces, en caso de Fiorella, pues presenta lo que ya había dicho, su voz es muy audible. No, en el argumento que presenta no dice las evidencias como lo ha podido decir en algún momento Waldir o Gianfranco, creo, en su participación. Su nota de ella es 16. David Antonio, no sé si he escrito bien el apellido, David Antonio. Cárdenas, docente. Ahí estoy en la oportunidad de corregir, si no voy a estar. David Antonio Cárdenas, sí, contraargumenta